Bendito sea su nombre. Libro de los Hechos, capítulo 4. Bendito sea el Señor, versículo 12. Y estaremos hablando bajo el tema "Y en ningún otro hay salvación". Y hemos titulado este mensaje "Plan de salvación provisto por el Creador". Bendito es el nombre de nuestro Dios. Muy bien, vamos a leer todos juntos, mis hermanos, en esta mañana entonces el versículo 12. Amén. Dice la palabra del Señor: "Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos". Hechos capítulo 4, versículo 12. Una vez más, dice: "Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos". Amén. Con esta palabra puede tomar su lugar. Y mis hermanos, hemos leído, ¿verdad?, allí en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, que en ningún otro hay salvación. Y vamos a tomar, mis hermanos, aleluya, en esta mañana, gloria al Señor, la referencia del capítulo 4. Y para poder tener el contexto, mis hermanos, aleluya, vamos a tomar algunos versículos anteriores al versículo 12. Pero yo quiero que observemos, mis hermanos, gloria al Señor, aleluya, de que, mis hermanos, en ningún otro hay salvación, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que ningún hombre tiene la facultad de poder salvar a otro hombre, porque esto es algo que solamente le corresponde ¿a quién? ¿Salvar a quién, hermanos? A Jesucristo. A ver, dígalo con confianza. ¿En quién está la salvación? En Jesucristo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que no hay otro nombre dado en la tierra a los hombres en el cual podemos nosotros ser salvos. Por eso nuestro tema de esta mañana: y en ningún otro hay salvación. Es decir, solamente en Jesucristo de Nazaret se encuentra la salvación y la vida eterna. ¿Por qué? Porque así, hermanos, fue el designio de Dios, ¿verdad? Que a través de Jesucristo el hombre pudiera, aleluya, ser redimido. Bendito sea su nombre. Que el hombre pudiese recibir, aleluya, ¿verdad?, esta gracia maravillosa. Vamos a observar, mis hermanos, que los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios y empezaron a predicar a Jesucristo, pero hubo oposición. Entonces, por eso llegaron a este punto en el cual, aleluya, ellos, mis hermanos, bendito sea el nombre del Señor, tuvieron que llegar, hermanos, gloria a su nombre, ¿verdad?, a eso, a decir: en ningún otro hay salvación, porque querían callarnos, querían que no predicaran en el nombre del Señor, querían que no se hablara de Jesucristo. Mire lo que dice allí en el versículo 1 del capítulo 4, bendito es su nombre, gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor: "Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos". Versículo 2. "Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús", ¿qué, hermanos? La resurrección de entre los muertos. Yo quiero decirles una cosa, mis hermanos. El mensaje central de los apóstoles fue, aleluya, la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Algunos, especialmente los saduceos, ellos no creían en la resurrección, y por eso tuvo que decir el apóstol Pablo allá en el libro de Corintios: si no hubiese resurrección, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Estamos perdiendo nuestro tiempo. Pero he aquí, dijo el apóstol Pablo, he aquí el Señor ha resucitado. Bien, el versículo 3 dice: "Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde". El 4 dice: "Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000". 5.
Aconteció, dice, al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y dice la palabra de Dios, y poniéndoles en medio las manos, les preguntaron, ¿con qué potestad, aleluya, o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, ¿sí? Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, aquel paralítico, hermanos, que entró con ellos a la hermosa brincando y saltando, ¿verdad? En el nombre de Jesús le dijo el apóstol Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, ahí en el capítulo 3. Y se levantó y dice, y entonces, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, el 10 dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Aleluya. Y dice el versículo 11, este Jesús, ¿quién es Jesús? El Salvador del mundo, hermanos. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y por eso llegamos al versículo 12 cuando dice, y en ningún otro. Es decir, Jesús es la piedra que fue reprobada por Israel, pero es la cabeza del ángulo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Él es el centro, aleluya, de nuestra salvación. Por eso dice la cabeza del edificio, la cabeza del ángulo. Recuerde que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero el templo tiene que estar sobre un fundamento. Y ese fundamento, hermanos, es Jesucristo, que también es la cabeza de la iglesia. La cabeza del ángulo, que el ángulo necesita, hermanos, una base, pero también necesita, aleluya, una cabeza. Bien. Entonces, dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. Dice, hermanos, quiero decirles que la palabra de Dios enseña y es clara, que no hay otra forma de escape, que no hay otra forma de que el hombre pueda justificarse, si no es solamente a través de Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz. ¿Cuál fue el propósito de que Cristo muriera, hermanos? ¿Cuál fue el propósito de que Cristo muriera en la cruz? Salvar la humanidad, salvar a aquel que quisiera la gracia de Dios. Aleluya. ¿Quién más murió en una cruz para salvar al hombre? ¿Quién más? Nadie, hermanos. Por eso dice, en ningún otro hay salvación, porque solamente uno fue el que Dios en su, aleluya, en su misericordia, en su amor, propuso o quiso más bien que nos redimiese del pecado. Ha habido hombres usados por Dios en la tierra, por ejemplo, Moisés fue uno de ellos, pero Moisés no podía darle salvación a nadie porque era un hombre también. Moisés fue usado como un medio de salvación para el pueblo de Israel, pero en sí mismo él no podía salvar a nadie. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad, mis hermanos? Pero Jesucristo de Nazaret, dice la Biblia que en él sí está la salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Por eso, hermanos, en el nombre de Jesús es que nosotros somos salvos. Hablando, hermanos, del plan de salvación provisto por el Creador. Muchos hermanos no comprenden, aleluya, por qué son salvos o cómo llegan a ser salvos los creyentes en Cristo Jesús. Pero, hermanos, si meditaran en estas verdades bíblicas, estaríamos, hermanos, aleluya, o se enterarían de que Dios tiene un plan de salvación. La pregunta es, hermanos, ¿por qué Dios planificó que en Jesucristo hubiese redención para el hombre? Porque sabemos, hermanos, que el plan de la redención, aleluya, se origina en Dios, ¿verdad?
¿Por qué razón Dios, hermanos, envió a su Hijo al mundo para que el hombre fuese rescatado, hermanos? ¿Por qué? Porque el hombre, ¿verdad? Todo el hombre, digo bien, todo el hombre es pecador. ¿Amén o no amén? ¿Verdad? Así dice la palabra de Dios. Entonces Dios, Él pudo poner, ¿verdad?, un plan, o nos dio un plan de salvación a través de los medios de Jesucristo, porque el hombre pecador no puede ver el reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, en eso, verdad? El hombre pecador no puede entrar en el reino de Dios. Por eso Dios puso, ¿verdad?, o ha provisto un plan de salvación, porque el hombre pecador no puede entrar en el reino de Dios, al menos que sea pasado por la sangre de Cristo. Estamos ahí, ¿verdad? Al menos que sea lavado con la sangre de Jesucristo, ningún otro puede salvar, nadie más. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que quien murió en la cruz, dijo el apóstol Pablo, que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, los apóstoles, que fue crucificado, hermanos, y en él está la salvación. Entonces, hermanos, todos hemos pecado, por eso necesitamos un Salvador. ¿Por qué el hombre necesita un Salvador? Y dice, ¿salvarnos de qué? ¿Salvarnos de qué, hermanos? ¿Por qué? Porque si el hombre está o es pecador, como dice la palabra de Dios, y en cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, necesita un Salvador. ¿Verdad que sí? Y ese Salvador, ¿quién es? Es Jesucristo. Amén, hermanos, ayúdenme. Ese Salvador es Jesucristo y en ningún otro. No hay otro medio, hermanos. A veces pensamos y decimos, pero es que haciendo esto, haciendo lo otro. No, la Biblia dice que ningún otro es salvación, ¿verdad? No hay otro medio, no hay otro mediador, si no es solamente Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios que tenemos, aleluya, ¿verdad?, que hay un solo Dios y un Salvador y un mediador, Jesucristo, hombre, hermanos. Entonces es solamente a través de Él que nosotros podemos recibir la salvación. El hombre, mis hermanos, si quiere ser justificado de sus pecados, no tiene, hermanos, más que confesarlos al Señor, confesarlos a Dios y creer en Jesucristo por fe y pedirle, aleluya, que le perdone, y el Señor le va a perdonar, aleluya. Dios hizo perfecta su creación, pero el hombre pecó, hermanos. Dios planificó la creación del hombre y lo creó perfecto, aleluya. No para que viviera el hombre en pecado. Dios no creó al hombre para que viviese en pecado. Dios lo creó para que viviera una vida, hermanos, conforme al propósito y conforme a la voluntad de Dios. Porque yo considero, y lo veo de esta forma en la palabra de Dios, que Dios no creó al hombre nada más al azar. No, mis hermanos, le dio voluntad propia, pero para que el hombre viviese, hermanos, no esclavizado por un Dios, no esclavizado, hermanos, por algo que lo detuviese o que disfrutase. Dios le dio al hombre la libertad de vivir, hermanos, sí, de conocer el bien y el mal, gloria a Dios, y el hombre decidiese qué es lo que iba a hacer. Por eso hasta el día de hoy, mis hermanos, el hombre vive en su voluntad. Por eso el hombre tiene que hacer esa decisión, si quiere hacer lo bueno, servir a Dios, o quiere hacer lo malo y servir a la carne. Esa es una decisión que el hombre toma. Pero Dios, al principio Dios lo creó perfecto al hombre para que viviese conforme a la voluntad y propósito de Dios, que se reproduciera, que se multiplicara, que viviera en esta tierra. Pero el hombre decidió apartarse de Dios. Hermanos míos, pero Dios, aleluya, no solamente hizo perfectas las cosas al crear al ser humano, sino que también, hermanos, nos dio este plan de salvación para redimirlo. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. El hombre, hermanos, es pecador por naturaleza. Y por causa del pecado, hermanos, el hombre tiene que ser castigado. Muchos dicen, aleluya, ¿por qué si Dios ama al hombre, como dice la Biblia,
¿Por qué si Dios ama al hombre, por qué lo castiga o por qué lo va a condenar? Quiero decirles, mis hermanos, que según la Biblia, Dios no castiga, ¿verdad? O no condena al hombre, si no fuera por el mismo error del hombre o la misma desobediencia. ¿Verdad, mis hermanos? Dice allí en Gálatas capítulo 6, versículo 7, aleluya. Dice la palabra del Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, aleluya, puesto que todo lo que el hombre siembre, ¿verdad? O sembrar, eso segará. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? De que el hombre, lo que haga en esta tierra, eso es lo que va a recibir en la vida venidera. Si el hombre, mis hermanos, hace lo bueno, ¿qué va a recibir, hermanos, de parte de Dios? Si el hombre, hermanos, sirve a Dios en esta tierra en obediencia, ¿qué va a recibir de parte de Dios? Aleluya, mis hermanos, una recompensa. Pero si el hombre hace lo malo, mis hermanos, dice la palabra de Dios que lo que el hombre siembra, eso ciega, eso segará, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, de una forma, Dios, aleluya, tiene, aleluya, que refrenar o castigar el pecado del hombre, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque si no fuera así, entonces, hermanos, bendito sea el Señor, si Dios no lo hiciera, cabría la idea de que Él mismo aprobaría el pecado. Si Dios es un Dios, hermanos, santo, Él no aprueba el pecado. Por eso, hermanos, al hombre le pone la vida en sus manos. He aquí la vida y la muerte delante de ti. Escoge, ¿verdad, mis hermanos? Lo que el hombre sega, eso, lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces, mis hermanos, hay un plan de Dios. Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no quiere que el hombre sea condenado. Por eso, hermanos, ha provisto este plan de salvación que es Jesucristo. Aquel que viene a Él, aquel que le recibe por la fe, hermanos, ¿verdad? Recibirá la gracia y el perdón de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ama al pecador. Porque Dios ama al pecador y no quiere que se pierda. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 3:16? El versículo, hermanos, si no es el más conocido de la Biblia, es el número 1 para mí en la palabra de Dios. Hay muchos más, pero este es uno, mis hermanos, de los cuales se encierra verdaderamente el amor de Dios hacia la humanidad. El hombre, hermanos, tiene la opción de elegir lo bueno o lo malo, de servir o no a Dios. Pero, hermanos, Dios de la misma forma le ama. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad, mis hermanos? ¿A qué mundo? Al mundo que Él creó, al ser humano perdido, hermanos, que se apartó de la voluntad de Dios. Dios lo amó. Por eso, mis hermanos, Dios no quiso que el hombre pereciera. Si ese hubiera sido el plan de Dios y no dar la oportunidad al hombre, Cristo no hubiese venido al mundo y toda la humanidad se hubiera perdido, hermanos, en su pecado. Pero Dios amó al mundo y hermanos, Él, aleluya, gloria al Señor, nos dio ese plan, nos dio a Jesucristo para que el hombre pudiese, aleluya, ser justificado, ser perdonado de su pecado a través del Señor Jesucristo. Dice allí, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. En ningún otro hay salvación, porque el que dio Dios, ¿a quién fue? A Jesucristo. ¿Para qué? Para que todo aquel que creyese en Él. ¿Y quién iba a creer, hermanos? El pecador, el hombre que vivía sin Dios, especialmente el gentil, mis hermanos, que pudiese creer en Jesucristo, porque dice, aquel que creyere en Él. Bendito es el nombre del Señor, porque nosotros, mis hermanos, creíamos en tantas otras cosas. Bendito sea su nombre, el gentil, el hombre que no era pueblo de Israel, hermano. No solamente estamos hablando de este lado, sino en el tiempo antiguo de la gente a la cual iba a predicar el apóstol Pablo al pueblo gentil. Tenían que creer en Jesucristo, hermanos, para poder recibir la salvación. Y por eso dicen los apóstoles, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque los judíos, porque los ancianos de Israel, los gobernantes del pueblo de Israel, ellos no creyeron en Jesús. Y por eso le dice, en ningún otro hay salvación. Ustedes que lo crucificaron, a ese que crucificaron es el Salvador del mundo.
Amén, hermanos. Entonces no hay otro medio de escape. Afírmese su fe, confírmese con Dios y sépase que si usted quiere llegar un día a la vida eterna, tiene que ser a través de Jesucristo. Si un día usted, hermano o hermana, aleluya, se encuentra con alguien y quiere hablarle de Dios, dígale: en Jesucristo hay esperanza, en Jesucristo está la salvación. ¿Por qué? Porque así lo dice la Biblia. No dice mi pastor, ni dice, aleluya, mi mamá o mi papá. No, lo dice la Biblia. Y aquí en la Biblia está y dice la palabra de Dios, que Dios amó al mundo, que dio a Jesucristo para aquel que creyera en Él pudiese ser salvo. No hay otro mediador, no hay otro abogado, no hay otro intercesor. El apóstol Pablo dice que tenemos un intercesor, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Juan dice que tenemos un abogado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también el apóstol Pablo dice que tenemos un mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, el plan, hermanos, de salvación que Dios, aleluya, nos dio para que el hombre fuese redimido y el hombre fuese, aleluya, restituido y volviera a Dios y no se perdiera en el infierno. ¿De qué nos salva Dios? ¿De qué nos salva Jesucristo? Del castigo eterno, mis hermanos. Por eso seguimos predicando, por eso seguimos hablando de que Dios ama al culpable, al vil y condenado pecador, porque dice la palabra de Dios que aquel que rehúsa no creer en Jesucristo ya ha sido condenado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no hay otro medio. Fuera de Jesús no hay salvación. Y usted que entiende la palabra de Dios y que sabe que un día nos vamos a ir de este mundo, tiene que saber que hay que agarrarnos de la fe de Jesucristo, de la mano de Él, para poder llegar un día, hermanos, a la vida eterna, juntamente con Dios. El pecador es libertado del pecado cuando viene a Jesucristo. Ya no es culpable de lo que hizo. Y si el pecador le falla a Dios, tiene un abogado ahora, cuando está en Jesucristo, aleluya. Dios, mis hermanos, ha provisto ese plan. Mira lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Entonces, bien, regresamos, vamos a Romanos, capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Para quién, hermanos? Para nosotros. Usted inclúyase allí. Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quién escribió esto? El apóstol Pablo. Y no dice Dios muestra su amor para mí. No. Dice para nosotros. Y cuando él dice nosotros, hermanos, no solamente se refiere a los romanos, sino se refiere a toda la humanidad en general, para nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió, ¿por quiénes? Por nosotros. Se incluye al apóstol Pablo siendo aún, porque él era pecador. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué se incluye él? Porque él también era pecador. Y dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mis hermanos, tenemos justificación, tenemos, aleluya, perdón de pecados, ¿verdad? Bendito sea su nombre, a través de Jesucristo, porque Él es el único que puede dar salvación al hombre. Amén. En ningún otro hay salvación. Miren, hermanos, aleluya, lo que dice la palabra del Señor, hablando que en ningún otro hay salvación. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya, porque es la verdad, mis hermanos. Gloria a su nombre. Gracias, Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Miren, hermanos, aleluya, lo que dice la palabra del Señor en primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios
¿Cuántos hermanos? Uno, ¿verdad? Hay dioses, hay muchos dioses, dice el apóstol Pablo, en la tierra, porque se llaman en el cielo dioses, pero para nosotros, sin embargo, ¿cuántos hay? Uno, ¿verdad? Hay un solo Dios, dice allí en el versículo 5, 1 Timoteo capítulo 2, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay, hermanos? A ver, más fuerte, ¿cuántos? Hay un solo mediador. Sin ninguna intención de lastimar los sentimientos de ninguna persona. Si están viendo, hermano, la transmisión a través del Facebook, aleluya, sin ninguna intención, la Biblia dice que hay un solo mediador. ¿Entre quién, hermanos? Entre Dios y el hombre. ¿Quién es ese mediador, hermanos? Ahí dice la Biblia, sin temor, hermano, a que se oiga su voz, aunque sea en el Facebook. No lo van a conocer, más van a oír su voz. ¿Quién es el mediador? Vamos, hermanos, sin temor, que se oiga, ¿verdad? Es Jesucristo el mediador. Es Jesucristo el único que puede darle vida al hombre y que puede salvar. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Él es el mediador, hermanos, el que nos conecta, el puente. Por eso dice, hermanos, el canto ese del puente, ¿verdad? Aleluya, que Él nos conecta. Jesucristo es el puente.